Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estamos realmente en casa. La verdad es que es muy agradable estar en nuestra casa, en nuestro hospital y compartiendo una mesa redonda. Una mesa redonda, como decía antes la doctora de la Fuente, que, quitándome a mí, pues tiene una categoría excepcional. Primero, mi queridísima compañera, con la que he compartido de los mejores años de mi vida personal y profesional en el Hospital de Cabra, la doctora de la Fuente, y siendo telonero pues, de uno de los grandes maestros de la medicina de Córdoba, sin duda ninguna, el doctor Suárez de Lezo, probablemente no, sin duda, uno de los mejores cardiólogos de este país en los últimos 30 años, y con el que he tenido el placer de compartir la vida tanto en el Hospital Reina Sofía como aquí. Bueno, yo, como antes decía la doctora de la Fuente, pertenezco a la unidad de lípidos de Reina Sofía, aunque mi corazón, o más de la mitad de mi corazón, está en este hospital, y nos dedicamos fundamentalmente a la prevención de los factores de riesgo. Y realmente, como ella ya ha introducido antes, pues los factores de riesgo son, hoy por hoy, la causa de la enfermedad o de las enfermedades más frecuentes con las que se enferma o se muere. Por lo tanto, su control, su tratamiento y su prevención hoy día suponen la estrategia más importante dentro, o deben suponer la estrategia más importante dentro de la medicina. Desgraciadamente, bueno, la luz no se puede apagar mucho más, pero ahí tenemos una pintura de Creta. Hace 4000 años se pintó esa deliciosa pintura y Creta probablemente fue la cuna del nacimiento de la dieta mediterránea. Su dieta, el estudio de su dieta en los años 50 por el doctor Ansel Keys, dio pie al estudio de los 7 países, al descubrimiento del colesterol y de los factores de riesgo cardiovascular. Pero cuando estos señores pintaron esa deliciosa pintura hace 4000 años, probablemente esta charla no tenía ningún sentido. Y no tenía ningún sentido porque la esperanza de vida de la especie humana entonces era menos de 50 años, 40, 50 años. La población de entonces moría fundamentalmente de muertes violentas, de infecciones, de hambre. Por lo tanto, no les daba tiempo a desarrollar las enfermedades de las que hoy día nos morimos, que son las enfermedades degenerativas, el cáncer, el Alzheimer, la arteriosclerosis. Hay una preciosa teoría de los genetistas que dicen que probablemente la especie humana viene preparada genéticamente para vivir 50 años, más o menos cuando la mujer deja de ser fértil, cuando el hombre pierde su capacidad de ser cazador y recolector, y nuestros genes probablemente están preparados para protegernos de ese tipo de cosas. Por ejemplo, de muertes violentas, de infecciones, reparación de heridas, periodos largos de hambre, pero no vienen preparados para protegernos de estas nuevas enfermedades que han surgido fundamentalmente en los últimos años. Siempre a mí me gusta presentar estas cosas con ese precioso cuadro, que no se ve muy bien, pero ese cuadro es «Mira qué bonita era». Mira qué bonita era es el primer cuadro con el que Romero de Torres se da a conocer como un excelente pintor. Tenía 19 años cuando lo pinta y ese cuadro representa a una niña de Santa Marina que muere de tuberculosis a los 20 años. Esto fue hace 125 años. Y esto nos da pie para hablar, fijaros, 5 millones de años, alguna tormenta tenemos por arriba, No sé si las elecciones americanas han llegado por aquí, tienen consecuencia, pero vamos, yo creo que no. Bueno, pues fijaros que este cuadro que se pinta hace 125 años, desde hacía 5 millones de años la especie humana se muere fundamentalmente de eso, de infecciones, de muertes violentas, de hambre, y hace 100 años aparece y emerge una epidemia completamente nueva, prácticamente desconocida en los libros de medicina de hace 200, 300, 500 años o 1000 años, que es esta, es la arterioesclerosis y sus consecuencias, fundamentalmente el infarto de miocardio, la angina o la trombosis cerebral. ¿Por qué pasa esto? Pues mirad, desde hace 100 años hemos conseguido, gracias fundamentalmente a los avances médicos, porque realmente la vida la estamos estropeando bastante en estrés, sedentarismo, pero los avances médicos en los países donde podemos tener acceso a ellos han hecho que, de una forma más o menos artificial,
podamos prolongar la vida de los 40 o 50 años de hace 100 años, cuando se murió nuestra niña de Santa Marina, a los 80 o 90 que vivimos hoy. Y entonces esto ha permitido que aparezcan una serie de enfermedades totalmente nuevas, que es lo que llamamos enfermedades degenerativas, y entre las cuales la más importante, sin duda ninguna, es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis, como antes nos contaba la doctora de la Fuente, es una obstrucción progresiva y una inflamación de nuestra arteria silenciosa, tremendamente silenciosa, no nos damos cuenta. Cuando a este señor esa pared de la arteria se le iba obstruyendo, él no era consciente de eso hasta que se le formó el coágulo del centro y lo mató de un infarto. Y esto se va produciendo en las personas cuando en ellas aparecen lo que hoy llamamos factores de riesgo cardiovascular. O sea que la arteriosclerosis no es una enfermedad como una neumonía o como la tuberculosis, que la produce un germen o el bacilo de la tuberculosis, lo tratamos con un antibiótico y se cura. La arteriosclerosis es un fenómeno progresivo que se da en los individuos cuando en ellos se van sumando lo que llamamos factores de riesgo. Y lo que es más importante, si nosotros en las personas identificamos los factores de riesgo y los podemos controlar, evitamos o enlentecemos el desarrollo de esta enfermedad. Y si no podemos evitarlos, pues evidentemente cuanto más factores de riesgo tenga una persona, más rápidamente la desarrollará y tendrá su infarto, su trombosis cerebral o su angina de pecho. Desde los años 40-50, sobre todo en los países anglosajones, os acordáis, supongo por lo que veo por aquí, más o menos tenemos muchos de nosotros una edad parecida, los yuppies, aquellos jóvenes estresados de Manhattan, comiendo todos los días pizzas, comida basura. Bueno, pues en aquellos momentos se empieza a desarrollar la gran epidemia del infarto en las poblaciones anglosajones, en el mundo civilizado, y se desarrollan infinidad de estudios para identificar los factores de riesgo. Se han descrito más de 200 factores de riesgo cardiovascular. Algunos de ellos, aunque son o tienen evidencia estadística, son un poquito peculiares. Por ejemplo, se sabe que tiene más factores de riesgo o más riesgo de morir de un infarto las personas solteras, las personas viudas, las personas que no asisten a oficios religiosos de la religión que sea, las personas que no son apreciadas por sus jefes o superiores, lo que hoy llamamos estrés laboral, o uno que me encanta, que es los hombres que están casados con mujeres de nivel intelectual superior, o sea, todos, porque evidentemente, como bien sabemos hoy día, la mujer es física e intelectualmente superior al hombre en todos los aspectos, por mucho que nos guste o por mucho que no nos guste. De todas formas, estos factores de riesgo y estos estudios son reales, están publicados, pero lo que hoy día no hay ninguna duda que los factores de riesgo fundamentales para que una persona desarrolle arteriosclerosis y muera de un infarto o de una trombosis cerebral son, por supuesto, el colesterol, la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el tabaco, sin duda ninguna. Pero, curiosamente, hoy también sabemos en el siglo XXI que esto no es una casualidad, esto no llueve del cielo. Esto tiene una implicación genética importantísima, hasta el punto que podemos decir que para vivir muchos años lo mejor que podríamos hacer es elegir bien a nuestros padres. Lo que pasa es que eso es un poquito complejo. Pero hoy sabemos que los factores de riesgo cardiovasculares o fundamentalmente el desarrollo de estas enfermedades tiene un 50% de factores genéticos, o sea, de nuestra herencia, y un 50% de factores ambientales. Nosotros podemos nacer predispuestos a tener diabetes o hipertensión si nos cuidamos o no la desarrollamos o la desarrollamos más tarde. Pero, sin duda ninguna, la causa de todo está ahí. Estas señoras tan magníficas, a ver, aquí se me va esto, estas señoras tan magníficas, que eran el mito de ideal de belleza en el siglo XVI y XVII, tienen una enfermedad muy grave, tienen un síndrome metabólico. El síndrome metabólico lo podemos considerar la plaga del siglo XXI en las sociedades civilizadas. Pero no solamente en las sociedades civilizadas, como bien sabéis, estamos exportando nuestros buenos hábitos a los países que llamamos subdesarrollados, sudeste asiático, Sudamérica, y la Organización Mundial de la Salud piensa que en el año 2025 el infarto probablemente será la primera causa de muerte también en esos países. Estas señoras tienen un síndrome metabólico caracterizado fundamentalmente por la obesidad central.
El síndrome metabólico, como os digo, está producido fundamentalmente por nuestras costumbres: exceso de calorías, exceso de colesterol, falta de ejercicio, falta de fibra, falta de vegetales, en definitiva, lo que estamos haciendo hoy día en contra de todo lo que predicamos los médicos, y con un componente importantísimo de herencia. El síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo que se van sumando en las personas, que cada vez es más frecuente, tanto en diferentes razas, en varones, en mujeres y en diferentes edades, y que la consecuencia final es el desarrollo precoz de diabetes y de todos los factores de riesgo cardiovascular, con lo que se llega al desarrollo de una arteriosclerosis, de infarto y de trombosis. El síndrome metabólico, las personas que lo tienen, pues tienen un desarrollo precoz de diabetes, intolerancia a los hidratos de carbono, hipertensión, colesterol bueno bajo, un problema de hipertensión precoz, elevación de triglicéridos, ácido úrico, etcétera. Es que no se ve muy bien. Esto no lo midáis porque os vais a llevar una depresión tremenda y profunda. Pero el síndrome metabólico hoy día lo definimos fundamentalmente por el perímetro abdominal. Consideramos que es un factor de riesgo en la mujer tener un perímetro abdominal de 80 a 88. Evidentemente, todas vosotras estáis en la línea perfecta. Y en los varones se considera ya que es un factor de riesgo tener más de 94 y ya muy serio el tener 102. Sencillamente, el acúmulo de grasa en el abdomen es lo que define fundamentalmente la existencia de un síndrome metabólico. Como ya os digo, no lo midáis porque no es tampoco la cuestión de fastidiar las Navidades a nadie. Realmente las personas, es curioso porque, yendo a la genética, las personas del síndrome metabólico son una raza superior. Son la raza que durante 5 millones de años ha sido capaz de comer y almacenar energía en forma de grasa en el abdomen. Y esa reserva la han tenido para en los periodos de carestía poder consumirla, un auténtico depósito de energía. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando tenemos un acceso indiscriminado a la comida, como tenemos ahora, pues claro, esto se acumula y se acumula y se acumula, pero no se gasta. Y entonces, pues por ahí aparece esta situación. Sencillamente esa imagen es para deciros que este problema es un problema bastante serio. Ya sabéis que, a pesar de todo lo que parezca, Estados Unidos es el país donde hay más gordos. La prevalencia de síndrome metabólico en Estados Unidos es de un 30% de la población. En Europa es de un 20%. Fijaros, y en España, nosotros estamos en Andalucía, donde se produce el aceite, la dieta mediterránea. Pues no nos equivoquemos. El síndrome metabólico, la obesidad, va muy relacionada con el nivel sociocultural. Y Andalucía no es ni mucho menos la zona de España con más nivel cultural. Andalucía tiene un 30% de las más altas, junto con Canarias y junto con Levante, en el porcentaje de síndrome metabólico. Llega casi a un 30%. Casi estamos a la par de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nuestra dieta no se parece en nada a la dieta mediterránea, que el ejercicio nos lo pasamos por alto y que estamos en una situación pues bastante delicada. Por supuesto que influye la edad. Lógicamente, a los 20 años todo el mundo está preocupado de estar guapo, de tener atractivo para el sexo opuesto, y está muy bien, pero es que a los 60 años la mitad casi de la población ya padece un síndrome metabólico con todas sus consecuencias. En definitiva, es algo parecido a eso. En 5 millones de años hemos ido deteriorando un poquito, hemos mejorado en muchas cosas, pero la raza la hemos ido deteriorando y al final, pues más o menos, la especie humana del siglo XXI y XXII se va a parecer mucho a la de la derecha. El síndrome metabólico no es ninguna broma. Hoy sabemos, esto es un resumen de hace unos años, cuando empezó a hablarse de esto, pero hoy sabemos que las personas que tienen el síndrome metabólico, o que tenemos el síndrome metabólico, nos morimos el doble de enfermedades cardiovasculares y el triple de todas las enfermedades. O sea que el hecho de tener esa barriguita, de tener ese síndrome metabólico, no es ninguna broma, no es estético. Eso hace que nuestra mortalidad se multiplique de una forma importante. Ya hemos hablado aquí, pero si hiciéramos una encuesta entre el público, probablemente si preguntáramos a qué tenemos miedo, probablemente contestaríais que al cáncer. Siempre se le sigue teniendo un miedo cerval al cáncer.
Pues de lo que nos morimos y enfermamos hoy día no es de cáncer fundamentalmente. El 40% de la enfermedad y la muerte hoy día son enfermedades cardiovasculares. Afortunadamente el cáncer, hoy por hoy, se cura en más del 50%, del 60%, y cada año o cada 5 años este porcentaje afortunadamente va subiendo. Desgraciadamente el porcentaje de enfermedades cardiovasculares va aumentando. Bueno, el factor de riesgo fundamental, sin duda ninguna, es el colesterol. Hay una frase por ahí muy popular que dice: la mitad del colesterol se hereda y la mitad se come y tal. Bueno, en esto no estamos muy equivocados, pero hoy día sabemos que un 20% de la población tiene una hipercolesterolemia que va a necesitar un tratamiento probablemente farmacológico. Ya sabéis que hay dos tipos de colesterol, el colesterol bueno y el colesterol malo. En esa imagen tenéis, es muy bonita, es de un estudio que se lleva siguiendo en Framingham, al lado de Boston, desde hace 40 años a toda la población, donde se ve que la presencia de colesterol malo, cuando tenemos el colesterol LDL, colesterol malo elevado, multiplica por 2 o por 3 el riesgo de sufrir un infarto o un problema coronario y enfermar o morir de él. Y lo que es más interesante en estos estudios también se ha visto que cuando nosotros tenemos el colesterol bueno alto, si somos capaces de tenerlo muy alto, en las cifras de la derecha es que no se ve muy bien la imagen, pues prácticamente es capaz de neutralizar al colesterol malo, al LDL. El colesterol bueno, el HDL, probablemente junto con el buen carácter, son de las mejores cosas que nos pueden dejar en herencia nuestros padres. Porque además el colesterol bueno no se compra. Hoy por hoy no tenemos ninguna medicina que sea capaz de elevar el colesterol bueno. Solamente tenemos unas magníficas medicinas, como ahora veremos, para bajar el colesterol malo. Por lo tanto, ya os digo que una de las mejores herencias que nos pueden dejar nuestros padres es una cifra de colesterol bueno alto. Hoy día tenemos maravillas para tratar el colesterol, pero sin duda ninguna, como en todos los factores de riesgo, el tratamiento no son las medicinas. El tratamiento fundamental de la hipercolesterolemia es la dieta y el ejercicio físico. Hoy día, como os decía, tenemos maravillas. Tenemos fármacos que son capaces de una persona que tenga 300, 400 de colesterol, ponérselo en 50 sin problema ninguno. Y sobre todo si ya ha tenido un infarto. Las estatinas, los fibratos, la resina, los anticuerpos, maravillosos anticuerpos monoclonales actuales. Pero, insisto, el tratamiento fundamental del colesterol, como de todos los factores de riesgo, no son las pastillas, aunque tengamos auténticas maravillas. Es la dieta y el ejercicio. Sin duda ninguna, y en segundo lugar, otro de los factores de riesgo y mucho más frecuente es la hipertensión. Y pongo a estos señores al triunfo de Baco, a los borrachos, porque probablemente estos muchachos, debido a su genética y sobre todo a sus costumbres, pues tendrían un poquito la tensión alta. Mirad, si el 10% o el 20% de la población tiene colesterol alto, el 40 o 50% de las personas mayores de 50 años son hipertensas y con una carga genética espectacular. De un padre hipertenso, la mitad de los hijos van a ser hipertensos. Si los dos padres son hipertensos, prácticamente el 90% de los hijos lo van a ser. La hipertensión, como le pasa al colesterol, tiene un problema, que es que no duele. Entonces, no es ninguna broma. Ahí tenéis el riesgo de tener un problema de coronaria, un infarto, una trombosis, cuando la tensión de la población sube. Si hiciéramos una toma de tensión a los que estamos aquí, probablemente el 20 o el 30% estarían por encima de 14 o de 15 de tensión máxima, 140 o 150, como decimos. Fijaros cómo crece el riesgo de tener un problema cardiovascular. La tensión, curiosamente, si el colesterol es más factor de riesgo coronario, la tensión es más factor de riesgo a nivel cerebral. La hipertensión produce más riesgo de accidentes vasculares cerebrales, tanto de tipo isquémico, la trombosis cerebral, como la hemorragia cerebral, con todas sus consecuencias. Bueno, hoy día, lo mismo que decíamos antes, por favor, el tratamiento de la hipertensión, fundamentalmente, fármacos tenemos auténticas maravillas, porque yo creo que hoy día, en el año 2016, casi hemos llegado al tope ya,
que no nos hacen falta muchos más fármacos para todas estas cosas, que es que tenemos auténticas maravillas. Pero el tratamiento de una hipertensión, fundamentalmente hay que hacerlo en inicio con una dieta, llegar a nuestro peso, reducir la sal sin duda ninguna y con ejercicio físico. Por supuesto, hoy día tenemos esto y muchos más, 10 grupos de fármacos que son auténticas maravillas, controlan la hipertensión prácticamente en todos los casos, los ARA2, los IECA, los beta-bloqueantes, los diuréticos, bloqueantes de los canales del calcio, alfa-bloqueantes, auténticas maravillas, además de diseño. A cada persona, según sus cualidades, le podemos poner el fármaco adecuado. Un varón con próstata, alfa-bloqueante. Una persona nerviosita que tiene las pulsaciones altas, beta-bloqueante. Una mujer posmenopáusica que se hincha un poquito, que retiene líquido, unos diuréticos. O sea, casi de diseño. Pero no nos olvidemos nunca, el tratamiento fundamental es la prevención, dieta y ejercicio físico. Y aquí tenemos a la familia de Carlos IV para hablar del último factor de riesgo fundamental, que es la diabetes. Antes, cuando hablaba del síndrome metabólico, si os acordáis, el síndrome metabólico fundamentalmente se llama síndrome de resistencia a la insulina. La diabetes y la intolerancia a los hidratos de carbono, digamos que es un paraguas que está cubriendo a todos los demás factores de riesgo. Es importantísimo. Fijaros hasta qué punto es importante la diabetes, que hoy día son diabéticos del adulto. La diabetes juvenil es una enfermedad aparte, muy poco frecuente afortunadamente, pero estoy hablando de la diabetes del adulto, asociada fundamentalmente a obesidad, con una carga genética, por eso pongo la familia de Carlos IV, importantísima. La mitad de los hijos de una persona diabética serán diabéticos. Y si los dos padres son diabéticos, el 90% de los hijos tienen esa predisposición a serlo. Pero fijaros, el 10% de la población es diabética y consumen el 50% de los recursos médicos de un país. O sea, solo el 10% de los diabéticos son responsables del consumo del 50% de los recursos sanitarios de un país. Eso nos da una idea de lo que la diabetes es capaz de minar nuestra salud en todos los aspectos, pero fundamentalmente en el aspecto cardiovascular. Como ocurre con el colesterol, con la hipertensión, tenemos auténticas maravillas, pero sin duda ninguna, y más sabiendo que tenemos esa predisposición hoy día, el tratamiento de la diabetes es dieta y ejercicio, sin duda. Las medicinas son el fracaso de la dieta y el ejercicio, no hay duda ninguna. Medicina, maravillas, os lo digo como antes. Hoy, además, en los últimos 10 años el tratamiento de la diabetes ha dado completamente la vuelta. Antes teníamos los sulfonilurea, antidiabéticos orales, la metformina. En los últimos años tenemos auténticas maravillas, análogos de la GLP-1, glucosúricos, las nuevas insulinas. En definitiva, auténticas maravillas para controlar a todos los pacientes. Y yo creo que este retrato que nos hizo Van Gogh a los médicos representa muy bien la situación de ahora. Mirad, los factores de riesgo cardiovascular, sin duda ninguna, son hoy por hoy el mayor reto de la medicina, porque de lo que enfermamos y morimos son de enfermedades cardiovasculares. Hoy día tenemos medios para controlar a todos los pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Prácticamente es una excepción que algún paciente por una alergia universal a todos los medicamentos no se pueda tratar. Pero sin duda la base del tratamiento está en la prevención, en la dieta o el ejercicio. Perdón, dieta y ejercicio. Pero hay una frase que sin duda lo resume perfectamente. Si el médico sabe y el paciente quiere, hoy por hoy todos los factores cardiovasculares se pueden controlar, con los que probablemente, si llegamos a esa situación, pues tengamos una vida muy larga y muy buena. Muchas gracias a todos.